Hola amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, tal y como os había dicho, y lo prometido es deuda, aquí me tenéis con el vídeo sobre el año 2021. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de este año 2021 y en gran medida el 2022 que se nos viene encima, pero vamos a hablar también de lo que nos ha dejado el 2020 con esta terrible gran conjunción en Capricornio de Júpiter, Saturno, Plutón, esta gran conjunción que ha tenido efectos devastadores, traumáticos, y que va a dejar una nueva normalidad que va a quedarse en muchos de sus aspectos, va a quedarse para siempre o para al menos para un largo periodo de tiempo entre nosotros. Entramos en un periodo, estos años, quizás os parezca exagerado lo que voy a decir, pero entramos en un periodo revolucionario, en un periodo de transformación social, tecnológica y también a nivel de cada uno de nosotros. Vamos a ir dejando detrás poco a poco este trauma, este estrés postraumático colectivo que ha creado la crisis del año 2020 y vamos a irnos adentrando en un terreno mucho más dinámico, mucho más abierto. Os voy a explicar en qué consiste este nuevo terreno en el que entramos. Pero sobre todo tenemos que tener claro que estamos abriendo un nuevo capítulo del libro de la historia. Entramos en una nueva era, esta conjunción Júpiter-Saturno, que se produce el 21 de diciembre en el grado 0 de Acuario, abre un nuevo capítulo. De nuevo, os lo voy a explicar esto en detalle más adelante en este vídeo. Pero fundamentalmente vamos a estar dejando detrás un viejo sistema que estaba basado fundamentalmente en las relaciones de poder, las relaciones jerárquicas, el yo arriba y tú abajo. Vamos a ir moviéndonos hacia un sistema mucho más horizontal, mucho más humano, o al menos más humanista, y vamos a ir poco a poco dejando detrás el viejo sistema basado en la violencia, fundamentalmente en la imposición por la fuerza de situaciones de poder. Yo creo que estaréis de acuerdo que los últimos 200 años, que son los del último ciclo de Júpiter y Saturno en signos de tierra, de las conjunciones Júpiter y Saturno en signos de tierra, han sido quizás los más violentos, los más destructivos, los más inhumanos de la historia de la humanidad. Bueno, pues las buenas noticias es que comenzamos a pasar esta página. Por supuesto no podemos esperar que todo cambie en un año, ni siquiera en 20, pero el proceso comienza en este 21 de diciembre. Fundamentalmente, ¿qué va a cambiar, sobre todo en el año 2021? ¿Cuáles van a ser los grandes cambios? Primero, que pasamos de un tiempo, como os lo indico aquí, de un tiempo plutoniano a un tiempo uraniano. Durante el 2020, y lo hemos notado claramente, era este ambiente de colapso, de destrucción, de algo muy pequeño teniendo un gran poder, Plutón. Hemos pasado esta atmósfera tan densa, tan espesa, tan pesada de los momentos plutonianos, y vamos a pasar a una época uraniana. ¿Por qué digo esto? Bueno, es fácil intuirlo, porque va a estar Júpiter y Saturno en Acuario, que están regidos por Urano, y en su entrada van a estar ya en cuadratura con Urano en Tauro. Es decir, hay un doble sabor uraniano en estos años que tenemos por delante. Es decir, ¿cuál va a ser las características fundamentales de estos años 21-22? El cambio radical, la entrada muchas veces inesperada de lo nuevo, frente al tono del 2020 que era el colapso, la destrucción. El segundo punto que cambia radicalmente es que va a haber, con respecto al 2020, quiero decir, que va a haber mucha energía transpersonal en el aire, os lo indico aquí. ¿Por qué? Porque tenemos
al viejo Neptuno que sigue en Piscis, que ha estado en Piscis ya desde hace muchos años y que ha influido de una manera muy neptuniana, es decir, muy sutil, muy trascendente, casi que entre bambalinas, desde las sombras. Este Neptuno ha influido para que no perdamos la sensación, el conocimiento profundo de que todos somos uno, de que la separación, las ilusiones egoicas de que cada uno de nosotros es un ente separado, independiente de los demás y del universo, son eso, ilusiones, fantasías. Y esto, en gran medida, como os he dicho en varios vídeos, creo que nos ha salvado en momentos muy, muy tensos, momentos como los que hemos vivido con la triple conjunción en Capricornio, que era una conjunción sumamente rompedora, fragmentadora, separadora. Gracias a este Neptuno en Piscis hemos conseguido salvar al menos una cierta unidad entre nosotros. Y no solamente va a estar Neptuno en Piscis, que ya lleva bastantes años, sino que va a estar Saturno y Júpiter en Acuario, otro signo transpersonal. Y en aspecto con Urano, un planeta transpersonal, en Tauro. Es decir, que va a haber mucha energía transpersonal. ¿Y esto qué significa? Pues significa que va a emerger de algún modo, más que un nuevo mundo, una nueva humanidad. Se va a comenzar a abrir una puerta en cada uno de nosotros. Y en cada uno de nosotros se va a ir abriendo esta puerta. Claro, al principio esa apertura va a ser pequeña, solo algunos lo van a ir notando, pero poco a poco, esa puerta se va a ir abriendo y una enorme corriente de aire nuevo, fresco, renovador, va a entrar en nuestras vidas y en nuestros colectivos. Va a comenzar a surgir una conciencia global. Vamos a sentir una especie de pertenencia a un proyecto común, una responsabilidad compartida. Estas son cosas nuevas. Esto es algo que no había sucedido antes, o al menos en muchos años, prácticamente, luego lo veremos, en prácticamente 6 siglos. Es decir, esto es algo muy nuevo y esto es algo que va a reformularnos como colectivos y también como personas. Bien, el tercer punto muy importante, donde realmente cambian las cosas a nivel astrológico también, en el 2021, es que de los 10 grandes ciclos planetarios, los ciclos planetarios son los ciclos de dos planetas lentos, es decir, de Júpiter hasta Plutón, hay 10 ciclos. De esos 10 ciclos, a partir del 21 de diciembre del 2020, 8 están en fase de apertura, están abriéndose, es decir, el planeta más rápido ha pasado por encima del planeta más lento, lo ha sobrepasado y está ya abriéndose, abriendo esa conjunción inicial. Solo 2 seguirán en proceso de cierre, que es el Júpiter-Urano y el Saturno-Urano. Es decir, que de 10 ciclos, 8 están abriéndose. Esto nos dice algo, esto nos está diciendo que hay una mirada hacia el futuro, que de algún modo hay un ánimo, un espíritu, una energía de reconstrucción, sobre todo sobre nuevas bases, porque comienzan todos estos ciclos que comienzan ahora, el Júpiter-Saturno concretamente, en cuadratura con Urano. Hay una tendencia a ir abriendo este ciclo, Júpiter-Saturno, pero sobre nuevas bases, sobre todo y también porque pasamos del elemento de tierra al elemento de aire. Es decir, hay entrada de lo nuevo, hay apertura y hay sobre todo despliegue energético frente al repliegue. Este año 2020 lo hemos vivido mucho como un gran repliegue energético. ¿Por qué? Porque se estaban cerrando 3 ciclos. Se estaba cerrando el ciclo Saturno-Júpiter, el ciclo
Júpiter-Plutón y el ciclo Saturno-Plutón. 3 ciclos, 3 grandes ciclos se estaban cerrando. Y era este sentido de fin de época, algo se está acabando. Bien, a partir del 21 de diciembre, como os he dicho, ya el número de ciclos que están en apertura es mucho mayor que los que están en cierre. Bien, os quería también recomendar, porque este vídeo va a tocar muchos temas y si queréis profundizar en ellos, os recomiendo que veáis vídeos que ya subí hace tiempo, por ejemplo, el vídeo de Urano en Tauro, lo tenéis aquí abajo el enlace, el vídeo sobre los ciclos Saturno-Urano, que son una serie de vídeos que todavía no he subido, los tengo ya hechos, los voy a ir subiendo en diciembre y en enero del 2021, o sea que esperad un poquito y veréis todos esos vídeos. El curso sobre la era de Acuario que hice con Pablo Flores y el vídeo sobre el ciclo Saturno-Júpiter, que también lo hice ya hace 2 o 3 años, que también os pongo el enlace aquí abajo. Tenéis todos los enlaces aquí abajo, de manera que así podéis consultar todos estos vídeos. Bueno, bien, vamos a ver ahora qué nos deja el año 2020. Antes de adentrarnos en qué nos trae el 2021, 22 y los demás, ¿qué nos deja el 2020? Es lo que yo llamo la resaca, como cuando uno ha estado bebiendo alcohol y queda siempre la resaca al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos la resaca de la gran conjunción. La gran conjunción os he explicado ya en muchos vídeos, al darse en Capricornio y sobre todo con esta componente Saturno-Plutón, que tiene una funcionalidad de romper, quebrar, desmembrar, fragmentar. Sobre todo porque además Capricornio es un signo frío y seco que tiende a la desmembración, a la fragmentación, al cuarteamiento. Y vamos a ver que a nivel global hay ya una ruptura sistémica. Ya ahora mismo, cuando hice el vídeo en 2020, de alguna manera yo especulaba sobre podrá ser esto, podrá ser lo otro, creo que mencioné efectivamente China. Bueno, ahora os puedo decir que sí, que es China. Es China, ya definitivamente comprobado, va a haber una fragmentación sistémica enorme entre China y sus países aliados, y de hecho acaban de firmar un tratado comercial, el RCEP, si lo queréis buscar en internet, que va a controlar el 30% del PIB mundial, es decir, es el mercado o el tratado comercial de mayor envergadura de todo el mundo. Es mayor que la Unión Europea, es algo mayor que la Unión Europea. Es decir, aquí tenemos ya este bloque que se configura en torno a China y que probablemente sea el núcleo de un eje geopolítico que se va a diferenciar del eje América-Europa, se va a diferenciar muy fuertemente en los próximos años. O sea que ya tenemos aquí la primera gran fragmentación sistémica y geopolítica, ¿no? La segunda es ya una ruptura más interior, y es una ruptura que hemos visto en todos y cada uno de nuestros países. Estemos donde estemos, estoy seguro que todos habéis vivido lo mismo, ¿no? Nuestros países se han dividido por la mitad, los que están a favor y los que están en contra de una cosa o de otra. Y luego ha habido muchas divisiones, lo vemos, ¿no? Con el COVID, entre negacionistas, conspiracionistas, fundamentalistas, toda la emergencia de populismos de diverso pelaje, de diverso color político, y vemos cómo todo esto ha fragmentado brutalmente a nuestras sociedades. Y vamos a ver en el futuro cómo estas rupturas, estas fragmentaciones van a seguir ahí, no se van a curar inmediatamente. Luego os explicaré cómo creo yo que vamos a gestionar esto en el futuro, basándome en cómo hemos gestionado otro tipo de crisis en el pasado. Pero lo fundamental es saber que
va a haber colectivos importantes que se van a trincherar en sus fantasías o en sus delirios y que es algo con lo que vamos a tener que vivir durante bastante tiempo. Aquí vemos ya una fragmentación que es, digamos, de un orden inferior a la gran fragmentación sistémica entre China y sus aliados y Occidente. Bien, veremos también muchos cambios que vinieron para quedarse. Muchas veces oímos a los políticos decir, y cuando esto vuelva a la normalidad, cuando vuelvan los turistas, cuando las ciudades vuelvan a estar llenas de vida y todo esto. Me temo que no. No, por supuesto, no van a desaparecer ciudades como Buenos Aires, Nueva York, Madrid, van a seguir ahí, pero va a haber unas variaciones fortísimas en, por ejemplo, las personas que trabajan todo el tiempo de forma presencial. El teletrabajo ha venido para quedarse. No digo yo que todo el mundo vaya a teletrabajar, pero hay estimaciones que hablan de casi un 30%. Es decir, claro, un 30% de personas que teletrabajan todo el tiempo o parte del tiempo supone el vaciamiento o en gran medida la caída de actividad, sobre todo en los centros de las ciudades. Pero es que también se espera que los viajes de negocios y de placer, pero sobre todo los de negocios, caigan al menos un 50% cuando todo esto pase. Esto de nuevo va a tener un impacto brutal en nuestra manera de vivir, de trabajar y en el cómo se configuran las ciudades, por ejemplo, el cómo funciona la economía. Y esto nos deja también algo relacionado con Urano en Tauro. La gran pandemia no surge porque haya unos señores muy malos que diseñan un virus y lo lanzan para hacer daño. Yo creo que todos sabemos que esto surge porque nos hemos metido donde no debíamos meternos. Hemos desforestado, hemos arrasado buena parte del planeta y es algo que está probado científicamente que estos virus, gran parte de estos virus, de la misma manera que el virus del SIDA venía de unos monos, a los cuales también hicimos lo mismo, arrasamos su medio ambiente. Esto viene de murciélagos, etcétera, etcétera. En otras palabras, no quiero entrar en un debate del origen del COVID, porque ya está claro, pero fundamentalmente, como la situación no va a mejorar a nivel de medio ambiente, de hecho va a empeorar, vamos a seguir arrasando selvas y sabanas y todo lo que se nos ponga por delante, pues vamos a volver a vivir otros COVID, no el mismo, pero otros vendrán. Al mismo tiempo, hay buenas noticias y las estamos ya viviendo. Y esto, si veis mi vídeo de Urano en Tauro, creo que lo menciono en algún punto, pero ahora os lo menciono con más detalle porque ya hay mucha más información. Claro, Urano en Tauro, Urano es la tecnología, son los descubrimientos, los avances tecnológicos, las innovaciones. ¿Y Tauro qué es? Tauro es la vida. Tauro es fundamentalmente la vida orgánica. Entonces, con Urano en Tauro, ¿qué podemos esperarnos? Pues podemos esperarnos grandes avances, grandes descubrimientos, grandes desarrollos en las ciencias de la vida, la biología, la bioquímica, la genética, etc. Y ya estamos viendo algunos de ellos. Las vacunas que se están produciendo ahora contra el COVID, habréis oído hablar que están basadas en lo que se llama el ARN mensajero. Bueno, esto es una técnica que es novísima y que permite desarrollar vacunas en 5 o 6 meses en vez de los 5 o 6 años que son necesarios para desarrollar una vacuna convencional. De la misma manera se está empezando ya a saber cómo producir, cómo sintetizar proteínas mediante técnicas de inteligencia artificial, proteínas en 3 dimensiones. ¿Qué significa esto? Pues que dentro de un tiempo, unos años, seremos capaces de sintetizar prácticamente cualquier proteína
que hoy en día solo los organismos vivos pueden sintetizar. Esto va a abrir el camino a muchísimas cosas, curas, producción de sustancias que hoy en día solo se pueden producir a nivel de organismos vivientes, etc. Por supuesto que no hay que ser ingenuos. Todas estas aplicaciones pueden tener también usos militares y destructivos, y probablemente las tendrán. Pero tratemos de ver el vaso medio lleno, también tendrán muchas aplicaciones a nivel terapéutico. Entonces fijémonos más en las aplicaciones terapéuticas y benéficas que en las destructivas. Finalmente, muchos me habéis preguntado, bueno, este tránsito de Plutón, Saturno, Júpiter por Capricornio, que además Plutón va a estar hasta inicios del 2024, o sea, que quedan todavía 3 años, va a acabar, va a demoler las estructuras, va a dejar corporaciones, instituciones, figuras de autoridad, reyes, presidentes, los va a dejar desnudos, fallidos, desprestigiados, hundidos, no. Pero y va a seguir así, porque Plutón todavía, como os he dicho, le quedan 3 años. Pero ¿significa esto el fin de los gobiernos, el fin de los estados, el fin de las instituciones? No, porque Capricornio sigue estando en el zodíaco. Seguiremos teniendo la energía de Capricornio. Es decir, Plutón se va a ir en comienzos del 2024 y va a dejar un ambiente de destrucción, de desolación. Pero alguien va a ocupar ese espacio que queda vacío. ¿Quién lo va a ocupar? Pues mi teoría es que lo van a ocupar sobre todo los millennials. Los millennials, que son las personas nacidas entre 1984 y 1998, con Plutón en Escorpio, y muchos de ellos con Neptuno, Urano, incluso Saturno en conjunción en Capricornio, son las personas que van a tener ya 20 y muchos, 30, casi 40, incluso 40 años. Es decir, son las personas que van a estar ya ocupando los puestos de responsabilidad, los puestos de poder a nivel social, a nivel económico, político, etc. ¿Y por qué pienso que es esta generación? Bueno, pues porque es una generación que tiene un Capricornio muy fuerte, tiene a Neptuno y tiene a Urano, y algunos hasta tienen también a Saturno en Capricornio, y tienen también a Plutón en Escorpio, es decir, a partir del año 2024 van a tener a Plutón en cuadratura con su Plutón natal, es decir, van a empezar a pasar sus crisis de los 40, que es uno de los momentos más creativos, más fecundos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo pienso que esta generación de los millennials son los que a partir ya de ahora mismo, pero ya con mucha fuerza a partir del 2023, 2024 y hacia adelante, van a ir llenando ese espacio vacío que dejan instituciones desprestigiadas, líderes tiránicos, incompetentes, etc., ¿no? Bien, bueno, pues ahora vamos a ir... Bueno, esto es digamos, lo que va a definir en gran medida el año 2021. Es decir, aquí tenemos Plutón todavía en Capricornio, no nos olvidemos de él, porque ha jugado un papel central y va a seguir en Capricornio, haciendo de las suyas, 3 años, no os olvidéis de esto. Neptuno en Piscis, tampoco nos olvidemos de Neptuno en Piscis, no va a estar entre las primeras figuras, pero va a seguir jugando un papel importantísimo. Pero aquí tenemos ya, digamos, el drama, el gran drama y la gran esperanza, que es Saturno-Júpiter entrando en Acuario, en el grado 0, y en cuadratura con Urano en Tauro, y durante varias semanas, desde finales de año hasta principios de febrero, con Marte. Es decir, como veis, muy dinámico, unos aspectos muy dinámicos. Bueno, pues vamos a
basándonos en esta configuración, que es la configuración, yo diría, central del año 2021, incluso de parte del 2022, porque Saturno va a seguir en cuadratura con Urano hasta casi finales del 2022, una larguísima cuadratura, vamos a ir haciendo un poco de futurología astrológica. Vamos a empezar viendo un poco las grandes líneas, por dónde van a ir las cosas. Bueno, pues lo primero que vamos a tener que ir integrando es que vamos a tener que aprender a vivir en la incertidumbre. Vamos a vivir en situaciones que nos van a parecer caóticas. Y esto va a tener mucho que ver con la cuadratura de Urano a Saturno, pero también con la entrada de Júpiter y Saturno en Acuario. Acuario, Urano nos hablan de un tiempo, que es el tiempo acuariano, que es muy diferente del tiempo capricorniano. Hay una evolución en el sentido del tiempo. El tiempo capricorniano es el tiempo clásico, el tiempo lineal, el tiempo que dice para llegar a B tienes que pasar por A, para aprobar una asignatura tienes que estudiar. Ese es el tiempo capricorniano. El tiempo uraniano, el tiempo acuariano es muy diferente, es un tiempo cuántico, es un tiempo que nos permite saltar etapas, nos permite quemar etapas, nos permite, luego lo veremos más en detalle, porque es un tiempo que puede ir hacia atrás. El tiempo clásico, el tiempo saturnal no puede ir hacia atrás, solo va hacia adelante. El tiempo cuántico puede ir hacia atrás. Y ese es el tipo de tiempo con el que vamos a empezar a contactar, y por eso de ahí la incertidumbre. No estamos acostumbrados al tiempo cuántico, estamos acostumbrados al tiempo lineal, clásico, saturnal. El tiempo, y por eso nos va a desestabilizar mucho, nos va a poner bastante nerviosos muchas veces este tiempo cuántico acuariano. Bien, otra de las líneas que tenemos que tener en cuenta es lo que yo llamo la amazonización de la vida cotidiana, ¿no? Todos sabéis lo que es Amazon. Amazon, lo que llaman los especialistas el GAFA, que es Google, Amazon, Facebook y Apple. Digamos que son los 4 jinetes del apocalipsis. Es el reino del Big Data, de los sofisticados sistemas de inteligencia artificial. Daos cuenta que solamente Amazon invirtió en el 2019 36.000 millones de euros en investigación. 40.000 millones de dólares americanos. Hay muchos países que no tienen este presupuesto anual. Entonces, esto ya nos habla de por dónde van a ir las cosas en el futuro. ¿Qué es lo que vende Amazon? Facebook o Google, pero sobre todo Amazon. Amazon es el ejemplo más claro. Nos venden lo que se llama la gratificación inmediata, que es un concepto muy uraniano. Es concibo un deseo o concibo una idea y la quiero realizar ya, inmediatamente. Quiero que mi idea se materialice ya, o quiero que mi deseo se colme, se satisfaga ya. Esto es lo que nos proponen estos GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook y Apple. La gratificación, la satisfacción inmediata. Es muy uraniano porque ¿qué hacemos? Quemamos tiempos, quemamos el tiempo, quemamos los tiempos de espera. Acabamos con el tiempo lineal de Saturno, el espera si quieres conseguir algo, el trabaja si quieres conseguir algo, y vamos a pasar a que lo que veamos como normal sea la gratificación inmediata. También el futuro nos depara el encontrarnos con el único problema real que tenemos ahora como humanidad. Solo hay un problema real y es el cambio climático. Por supuesto que hay subproblemas, hay tiranos, hay incompetentes, hay corruptos, hay enfermedad, hay injusticia. Pero el problema al que nos enfrentamos todos es el cambio climático. El cambio climático es una amenaza real, y si algo nos ha mostrado la crisis del COVID
es que los gobiernos, si quieren, pueden actuar. Pueden incluso tomar medidas poco populares, pero necesarias. Y con el cambio climático esto va a suceder. El cambio climático, más que el revertirlo, que ya es prácticamente imposible, es imposible de hecho, lo que vamos a tener que hacer es vivir con él, es ver qué hacemos para poder vivir en un mundo que se va a convertir en muchas de sus zonas inhabitable, con temperaturas que van a subir entre 5 y 10 grados y con niveles del agua que van a subir incluso varios metros. No sabemos muy bien cuál es el calendario, pero yo me temo que no vamos a tener que esperar muchos años para empezar a ver esto, o al menos los primeros efectos, ¿no? Entonces lo vemos como Honduras se ahoga, las inundaciones en Colombia, en Europa los miles de muertos por olas de calor, probablemente en todo el mundo, pero tengo datos de Europa. Las olas de calor van a ser uno de los fenómenos más mortíferos, están siendo ya, y van a ser cada año más y más, sobre todo entre la población adulta y ya, digamos, senior, ¿no? Bien, la inmigración, los movimientos migratorios. Hoy por hoy la fuerza dominante en los movimientos migratorios es las guerras, las dictaduras, el mal gobierno. Pero en el futuro el cambio climático va a ser la fuerza que esté detrás de los grandes movimientos migratorios. Porque muchas personas, yo diría cientos de millones de personas, van a tener que desplazarse porque va a haber una devastación ecológica y económica de sus países. Daos cuenta que más de la mitad de la población mundial vive cerca del mar. Y gran parte de esta mitad vive a menos de 2 o 3 metros de altura sobre el nivel del mar. De manera que es algo que vamos a empezar a ver y que vamos a ver ya no van a ser emigraciones de unos cientos de miles o de unos millones, van a ser migraciones de cientos de millones de personas. Muy bien, bueno, pues y luego también quería hablaros, pues lógicamente también del futuro de las ciudades, ¿no? El futuro de las ciudades, ya os he dado alguna clave, sobre todo hablaré más en detalle dentro de un rato, cuando hable ya de la conjunción Júpiter-Saturno, pero las ciudades son yo diría, la materialización de un arquetipo muy capricorniano. Si vemos, las ciudades han crecido increíblemente, desmesuradamente en los últimos 2 siglos, con el ciclo de Tierra, que está muy basado en Capricornio, porque las ciudades permiten un control, permiten centralización, permiten la comunicación rápida, permiten el ejercicio efectivo del poder. Entonces el COVID ya le ha dado un golpe muy fuerte al modelo actual de ciudad. Veremos más tarde cómo se traduce esto en algunas, digamos, previsiones que yo formularé sobre las ciudades en el futuro, ¿no? Bien, ¿cuáles son las 2 componentes astrológicas de este año 2021? Ya os las he mencionado. La primera es la entrada casi simultánea, con unas horas de diferencia, de Júpiter y Saturno en Acuario, para formar una conjunción en el grado 0 de Acuario, por primera vez desde hace 6 siglos, más de 600 años. Y además en el grado 0 de Acuario, que es un grado especialmente potente. Sabéis que el grado 0 y el 29 de cada signo, hay muchos astrólogos que piensan que concentra la energía del signo. Pero no solo esto, va a entrar en cuadratura con su regente, que es Urano. Y aquí tenemos ya el segundo fenómeno fundamentalísimo a nivel astrológico de este año, que es la cuadratura de cierre del ciclo Saturno-Urano. El ciclo Saturno-Urano se va a hacer la cuadratura de cierre, es decir, la cuadratura que hay antes de que Saturno ya alcance a Urano, que lo alcanzará a finales de Géminis,
dentro de cerca de unos, creo que unos 15, no, unos 12 años más o menos, pero bueno, no estoy seguro. Y esta cuadratura de cierre tiene unas características muy, muy especiales, de las que os hablaré luego más tarde, al final de este vídeo, ¿no? Y además va a estar Marte pasando desde finales de diciembre hasta principios de febrero, pasando de finales de Aries a principios de Tauro, conjuntando con Urano y haciendo cuadraturas primero a Plutón y luego a Júpiter-Saturno. Es decir, que esta configuración de entrada de Júpiter-Saturno-Acuario se produce en un momento de un dinamismo, yo diría, difícilmente superable. Hay una energía súper dinámica. Y como todo el desarrollo del ciclo va a estar de alguna manera impregnado de la energía de la conjunción, del momento de la conjunción exacta, todo este ciclo pues vamos a vivirlo como lleno de imprevisibilidad, de acciones relámpago, de inestabilidad, de un sentido de que el caos se adueña muchas veces de la situación. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. No va a ser una entrada, un comienzo de ciclo apacible. Va a ser muy movido, va a ser incluso, yo diría, violento en cierta medida, ¿no? Bueno, aquí quería hacer una pequeña recapitulación sobre qué supone el paso de un ciclo de Tierra, de Júpiter-Saturno, a un ciclo de aire. Hemos vivido este ciclo de Tierra que comienza en el año 1802 con una conjunción en Virgo, luego hay una conjunción en 1821 en Aries y luego la conjunción que realmente da comienzo al ciclo de Tierra en 1842 en Capricornio. Es muy importante retener esto, que fue en Capricornio, porque realmente es esta conjunción la que define todo este ciclo de Tierra que acaba ahora. Y este ciclo de Tierra, pues lógicamente va a estar muy marcado por los valores materiales, el control, la acumulación, el trabajo, la función productiva del trabajo, Virgo. Y pasamos a un ciclo de aire, ¿no? Entonces, este ciclo de aire, lo veremos luego con más detalle, pues va a estar mucho más basado en el conocimiento, en lo social, en la comunicación. Pasamos de un ciclo que es muy vertical, porque comienza sobre todo con Capricornio, a un ciclo que va a ser mucho más horizontal a nivel social, político, económico, porque empieza con Acuario, ¿no? Entonces, bueno, también tened en cuenta lo que os he dicho antes, que este ciclo comienza con una enorme energía dinámica, Júpiter-Saturno en cuadratura con Urano y en cuadratura con Marte, desde el primer día que entran en conjunción. Entonces, esta entrada ya desde el 20-21 de diciembre, todo el mes de enero, todo el mes de febrero, iremos viendo en vídeos sucesivos ya puntos muy concretos, sobre todo el 21 de enero, que es el día de la transferencia de presidencias en Estados Unidos. Hay unas configuraciones, digamos, que se me ponen casi los pelos de punta cuando veo la energía tan marciana, tan uraniana, tan fuerte que hay esos días. Pero comenzamos con esta energía. Entonces va a ser una entrada, como os he dicho, violenta, agitada. Va a suscitar reacciones muy vivas, de supervivencia, claro, porque va a estar ahí Marte en cuadratura a Plutón y en cuadratura a Júpiter y en cuadratura a Saturno y acercándose a Urano. De algún modo va a haber Marte en Aries, además, los primeros días. Va a haber un conflicto muy fuerte entre la libertad individual y el interés colectivo. Muchas personas van a ver, porque
Marte en Aries encarna la voluntad de supervivencia, el deseo de supervivencia. Entonces muchas personas van a sentirse como atacadas en su deseo de supervivencia. Van a sentir que si no se rebelan contra eso, Plutón en Capricornio, el deep state, el sistema que nos manipula, y que si no se rebelan también contra Júpiter y Saturno en Acuario, que es todo lo nuevo, todo lo que se abre, todo lo progresivo y progresista y tal, va a haber unas reacciones muy viscerales, muy poco racionales, pero muy violentas, muy fuertes. Tened esto en cuenta. Y claro, al abrirse el ciclo con esta cuadratura con Marte y con Urano, de alguna manera todo esto va a quedar ahí, yo diría, en la vibración de este ciclo de 20 años de Júpiter y Saturno en Acuario. De manera que, os lo adelanto, no van a ser 20 años fáciles, no va a ser 20 años en que decidamos pasar de un sistema vertical a uno horizontal, de un sistema opaco y ocultista a un sistema transparente. Va a haber mucha gente que se sienta personalmente amenazada por lo que viene, por lo nuevo, y que, lógicamente, pues reaccionen con una cierta violencia. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que Urano está en Tauro. Esto ya lo sabemos, pero hay que sacar muchas conclusiones de eso, porque Urano no solamente es el regente del signo en el que están Júpiter y Saturno, es decir, de alguna manera su dispositor, ¿no?, como se dice en astrología, sino que está en cuadratura con ellos, y va a estar en cuadratura con Saturno durante 2 años, prácticamente. Es decir, que Urano en Tauro va a pesar mucho. ¿Cómo va a pesar? Bueno, pues lo veremos a continuación, pero sobre todo va a pesar mucho a nivel de ir transmitiendo energía de Tauro, que va a ser eso, la llamada de atención sobre el cambio climático, el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en las ciencias de la vida, todo este tipo de cosas, la generación de nuevos sistemas de valor, que es Tauro, de nuevas monedas. Lo veremos con detalle al final de este vídeo. También hay un tema que es muy importante, es que, os digo aquí, ¿no?, los grandes desafíos, el cambio climático, las migraciones masivas, las pandemias, y estos grandes desafíos son los que de algún modo van a tapar los desafíos que vivimos ahora. Los desafíos que vivimos ahora del supremacismo, el populismo, todas estas cosas que hemos vivido hasta ahora, que nos parecían muy graves, que nos preocupaban mucho, no es que desaparezcan, pero es que de repente van a aparecer unos problemas tan grandes, tan inmensos, que nos van a desafiar a toda la humanidad como un conjunto, que de algún modo nos vamos a olvidar de estos problemas. Y es algo que sucede en la historia. Los problemas no se resuelven, quedan sepultados por problemas mucho mayores. Y es lo que ahora mismo vamos a ver. Todos estos problemas van a quedar sepultados por problemas muchísimo mayores. Y lo que es interesante es esta relación entre Tauro y Acuario. Tauro, que nos va a volver a traer al mundo de la vida, de las ciencias de la vida, de los sistemas de valor, de la madre tierra, de nuestra relación con la madre tierra, de lo que le hemos hecho a la madre tierra, de cómo vivir con la madre tierra sin, digamos, mantener una relación sostenible con la tierra. O sea que ahí tenemos el lado de Urano en Tauro, pero luego tenemos el lado acuariano, Júpiter y Saturno, abriendo una nueva era de 200 años de conjunciones en signos de aire que se abren en Acuario, aunque se abrieron en Libra, pero eso es siempre en cada ciclo, antes de terminar, da un adelanto del nuevo con una conjunción en el signo, en el elemento que va a estar presente durante los 2 próximos ciclos. Pero para mí realmente esta conjunción en Acuario es el inicio real del ciclo de aire, ¿no? Y Acuario, ¿qué es lo que hace Acuario? Pues Acuario pone al ser humano en el centro de todo.
pero no al ser humano como fulanito o menganita, sino el ser humano como humanidad, el colectivo. ¿Por qué? Porque para Acuario la energía de Acuario es a través de la creación de una emergencia, una cualidad, una propiedad emergente que es el somos humanidad. A partir de esta cualidad emergente de la humanidad, crea una nueva visión del mundo, crea una nueva conciencia. Y eso es el que pone al hombre, pero al hombre como parte de un colectivo, en el centro. Y esto, por eso vamos a pasar del capitalismo clientelar, que es una consecuencia de este ciclo de tierra que se inicia en Capricornio, y lo vemos claramente, ¿no? Como es Capricornio, esa figura del rey, del jefe, del patriarca, y que va creando una red clientelar de gente que le sostiene, que le apoya, que lo mantiene, que le da poder. ¿Cómo vamos a pasar de estas estructuras que son jerárquicas, que son piramidales? Vamos a ir pasando a estructuras mucho más humanas, mucho más humanistas, más horizontales. Muy bien, bueno, pues ahora ya vamos a ir entrando en materia, vamos a hablar ya del ciclo Saturno-Urano en Acuario. Vamos a centrarnos en esto. Esta conjunción es única por muchas razones. En primer lugar, se produce justo unas horas después del solsticio de invierno, lo cual ya es un momento especialmente cargado energéticamente. Se produce unos días después de un eclipse total de Sol en Sagitario, con una conjunción Sol, Luna, Mercurio y Nodo Sur en Sagitario. De esto hablaremos en algún vídeo después, no voy a desarrollarlo aquí. Pero es decir, se produce esta conjunción no solamente en el grado 0, que es un grado muy especial de Acuario, no solamente después de 600 años que no se producía en Acuario, sino que también se produce en un momento cargadísimo de energía. Y se produce, como os he dicho antes, en cuadratura con Urano y en cuadratura con Marte, en cuadratura con su regente. Es decir, es una conjunción, yo diría, absolutamente única en la historia de la humanidad. La conjunción Júpiter-Saturno, si veis mi vídeo sobre los ciclos Júpiter-Saturno, será cada 20 años, de hecho es la definición de generación, son 20 años, son conjunciones, son ciclos generacionales que definen generaciones, y nos van a permitir elaborar una nueva visión de lo colectivo. Y concretamente esta, como es un cambio tan grande, es un cambio de elemento, pero un cambio de elemento tan grande como el cambio de pasar de tierra a pasar a aire. Damos cuenta que la tierra es fría y seca y el aire es cálido y húmedo, no tienen nada en común, sino que y que hacía tantísimo tiempo, además, que no teníamos estas conjunciones en aire. ¿Qué va a suceder? Que las conjunciones Júpiter-Saturno, sobre todo cuando se inician en un nuevo elemento, dan lugar a un nuevo contrato social, es decir, a una nueva manera de arreglarnos entre nosotros. El pasado contrato social fue claramente de tierra y muy capricorniano, es un contrato social de una mayoría trabaja y produce para que una minoría gobierne y dirija. Básicamente, este era el contrato social en el que hemos vivido y en el que seguimos viviendo. Con la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, este contrato social va a cambiar radicalmente. Claro, no va a cambiar de la noche a la mañana, de nuevo, pero vamos a ver que la gente va a empezar ya a darse cuenta que no nos valen pequeños retoques, pequeños ajustes en el actual contrato social, en la actual manera de regular las relaciones entre lo público, lo social, lo político y lo individual, porque eso es lo que hace Júpiter-Saturno. Son los planetas sociales, son los que tienen una doble función, son los planetas que regulan la relación entre lo meramente individual y lo social,
y tienen otra función que es mucho más importante y de la que pocos astrólogos hablan, que es la función de regular el paso de lo transpersonal, de Urano, Neptuno, Plutón, hacia el mundo de lo social y de ahí hacia el mundo de lo personal. Estas son las dos grandes funciones de Júpiter-Saturno y de los ciclos Júpiter-Saturno. Cuando se da una nueva conjunción Júpiter-Saturno es como si hubiera dos personas muy poderosas, dos entidades muy poderosas, que son Júpiter y Saturno, que operan a nivel de la psique colectiva, que se reúnen, porque eso es una conjunción, es una reunión, se vuelven a tocar. Además es una conjunción que se da con la misma declinación, lo veréis estos días, Júpiter y Saturno prácticamente juntos, porque están con la misma declinación con respecto al plano de la eclíptica. Es decir, que no solamente es una conjunción, sino también que hay un paralelo entre ellos. Entonces, a nivel psíquico colectivo, ¿qué significa que estos dos se junten? Pues estos dos se juntan y dicen, ¿dónde estamos? Estamos en Acuario. Pues ¿qué significa esto? Que la energía transpersonal que vamos a tener que ir dejando pasar del mundo de lo transpersonal al mundo de lo social y de lo personal va a ser una energía acuariana. Va a ser, y además van a decir, pero si estamos además en cuadratura con el regente de Acuario en Urano, con lo cual va a haber una urgencia. La cuadratura con Urano en Tauro, Urano va a estar diciéndoles, muchachos, nos estamos cargando la Tierra, hay que hacer algo, hay urgencia, dejaos de grandes abstracciones, dejaos de planes para el futuro y mirad lo que tenemos ahora mismo aquí. Porque claro, Acuario es un signo muy abstracto, es un signo, yo diría, de un nivel mental muy elevado, mientras que Tauro es un signo más concreto, no puede haber nada más concreto que Tauro. Entonces vamos a tener aquí la necesidad de conciliar, de conjugar el mundo de los grandes conceptos abstractos a nivel social, político, científico, con la necesidad de solucionar problemas muy, muy concretos sobre el terreno. Esto es lo que significa esa cuadratura. Vamos a tener que conciliar dos cosas que en principio son difíciles de conciliar, pero no imposibles. Y por eso una cuadratura es tan fértil, es tan productiva, porque nos hace trabajar con cosas que no están acostumbradas a trabajar juntas, que no trabajan juntas solas. Necesita ser consciente de qué es cada cosa para hacerlo trabajar bien, ¿no? Bien, de algún modo yo he notado que siempre que hay una conjunción Júpiter-Saturno crecen las teorías conspirativas. Y de algún modo yo diría que los amantes de las teorías conspirativas tienen en cierta medida razón. Es decir, hay alguien muy poderoso que se reúne con otro alguien muy poderoso para decidir qué hacemos en el futuro y qué es de nosotros. Lo que pasa es que este alguien no son seres humanos, no es un Sanedrín de capitalistas, de ricos riquísimos, de judíos o de demócratas, no es eso, sino es Júpiter y es Saturno, que son dos principios psíquicos, sociales, que se juntan y de algún modo se ponen de acuerdo y dicen, esto es lo que vamos a hacer en los próximos 20 años. De manera que sí, van a establecer una especie de plan de trabajo, una agenda, una hoja de ruta. Claro, como os he dicho antes, esta hoja de ruta va a ser muy movida, porque van a tener que conjugarse con Urano en Tauro, que les está diciendo, chicos, esto no aguanta más, tenemos que hacer algo. Bien, ya sabéis que me gusta establecer siempre paralelos históricos. En la primera entrada en Acuario de Júpiter-Saturno, la primera conjunción Júpiter-Saturno anterior a esta, comienza en el 1225. Luego suceden otras dos conjunciones, la última tiene lugar en el 1405. Pero fijaros, en la primera
hay varios hechos que no coinciden milimétricamente, porque estas conjunciones, como os he dicho, tienen una enorme inercia, las cosas se empiezan a preparar antes y empiezan a explicitarse después de la conjunción. Pero si nos fijamos qué eventos interesantes suceden en torno al 1225, uno de ellos, el más importante a mi entender, es la Carta Magna. La Carta Magna era un documento, de alguna manera era una primera constitución, fue un primer texto constitucional en Inglaterra, en el que realmente se elaboran ya conceptos muy acuarianos. Fijaros, en el 1226, como el habeas corpus. El habeas corpus, es decir, que alguien que es arrestado, que es detenido, puede exigir pasar inmediatamente a presencia de la autoridad judicial para que se le juzgue. Es decir, que no se le arreste ni se le retenga arbitrariamente, sin que haya un juez que haya examinado su caso. Fijaros qué concepto tan moderno, tan democrático, tan igualitario de algún modo, ¿no? Hay otra línea muy importante en la Magna Carta, que es la negación del derecho divino de los reyes. Hasta entonces los reyes eran reyes porque Dios les había nombrado, nada menos. Y la Magna Carta ya pone esto en tela de juicio. Dice, no, los reyes no los nombra Dios, los reyes los nombrará quien sea, pero no es Dios, no es un nombramiento de origen divino. Fijaros, esto es muy, muy interesante, ¿no? Pues son conceptos ya muy democráticos. Bien, es para daros una idea de qué tipo de mentalidad, qué tipo de nuevas ideas sociales van a empezar a imperar a partir de este año 2021. Hay también una institución que me llama mucho la atención, quizás porque en mi pueblo hay un castillo templario, que es el Temple, los caballeros del Temple, los templarios, habréis oído hablar de ellos, ¿no? El Temple llega a su apogeo justo con las conjunciones Júpiter-Saturno en Acuario. Y el Temple era una organización muy acuariana, porque empiezan creando, son los precursores de la Unión Europea, de algún modo. Ellos tienen más de 1000 centros de actividad en Europa, 1000 centros de actividad en la Alta Edad Media, fijaos, ¿no? Crean los primeros instrumentos financieros y de pago que funcionan a nivel de toda Europa, de alguna manera se anticipan en casi 1000 años al euro. Crean un primer ejército multinacional, y crean una organización que era muy horizontal. Sí, tenían un gran maestre, pero internamente su organización era muy horizontal, era muy democrática, de hecho. Y de hecho, yo que estudio un poco el tema de los templarios, por lo que os he dicho, porque vivo en una zona de España que está plagada de castillos templarios, ellos mismos nombraban sus comendadores por un periodo limitado de tiempo, y no era inusual que el comendador se fuese antes. Es decir, era gente que no sentían apego especial al poder, veían el ejercicio del poder como un servicio, como un peso. Bien, y entonces es muy interesante esto, ¿no? Porque ya nos da un poco el sabor de lo que viene, de las líneas, digamos, filosóficas, ideológicas de esta conjunción, ¿no? Entonces, va a ser muy importante darnos cuenta de que del espíritu de aire de los próximos 200 años, que va a ser global, va a ser social, ya no va a ser nacional, va a tener estructuras mucho más descentralizadas, va a parecerse mucho al Internet. El Internet es muy acuariano. Internet está diseñado para no estar centralizado, para resistir, de hecho, un ataque nuclear, para resistir el que caigan varios nodos de la red. Yo creo que vamos a comenzar a organizarnos a nivel social de una manera mucho más parecida a Internet, ¿no? Bien, ¿qué más os quería contar? Hay un contraste muy fuerte. Claro, lógicamente, pasar de un ciclo de tierra a un ciclo de aire es muy difícil explicarlo en 15 minutos.
Va a haber un movimiento muy fuerte hacia lo social. Pero va a haber un lado también que nos va a costar aceptar, y es que lo social va a primar sobre lo individual. Porque cada vez más vamos a obtener más de lo social. Lo social nos va a dar más a nivel individual, pero también lo social nos va a pedir mucho más. Va a haber una transferencia de poder del individuo hacia lo social. Va a haber una cesión de derechos individuales en beneficio de lo colectivo. Y aquí es donde, por eso os decía que con ese Marte en Aries en cuadratura a Saturno y a Júpiter en Acuario, va a haber este resquemor, esta violencia, ¿no?, del individuo que dice, no, este es mi derecho, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, y ningún colectivo, ninguna razón superior me va a hacer bajarme de mis derechos individuales, ¿no? Y va a haber conflictos muy fuertes porque realmente las comunidades que sobrevivan en el futuro van a ser comunidades que sepan integrarse con otras comunidades, sepan establecer como diferentes niveles de red. Vamos a funcionar mucho en red, pero vamos a funcionar muchas redes combinadas con muchas otras redes, un poco de una manera similar a cómo funciona nuestro cerebro, que hay muchas redes que están intercomunicadas unas con otras, ¿no? Y vamos a tener que aprender a confiarnos a la red, en integrarnos en unidades organizativas superiores, más complejas. Y de hecho, quien sepa integrarse en unidades organizativas más complejas, yo diría que tiene una ventaja evolutiva muy fuerte frente a quien no lo haga, que con el tiempo se quedará fuera del camino evolutivo, ¿no? Pero también, claro, esta nueva era de aire, que de algún modo es un prolegómeno de la era de Acuario, va a tener problemas para contactar con lo escorpiónico y con lo taurino y con lo ariano también, con las necesidades individuales, instintivas, emocionales de cada uno, ¿no? Digamos que el lado positivo será que en este paso de la tierra al aire, el individuo va a ser respetado, va a ser protegido, no ya por su adscripción a un partido político, a una familia social, sino por el simple hecho de ser un ser humano. Fijaros que durante todos estos 200 años de conjunciones en signos de tierra, lo que hemos vivido es que los signos de tierra necesitan poseer, necesitan controlar físicamente la propiedad, la tierra, los individuos. Por ejemplo, el fenómeno de los nacionalismos nace en el siglo XIX, con el inicio del ciclo de tierra. Nacionalismo es una forma de controlar al individuo, decirle, no, tú no eres un ciudadano del mundo, tú eres tal, tú eres venezolano, colombiano, o esto, aquello. Nacionalismo es de donde yo soy, a donde yo pertenezco, a la estructura capricorniana a la que yo pertenezco, eso es lo que realmente cuenta, ¿no? Con la entrada del aire, el aire no tiene fronteras, sobre todo Acuario es la atmósfera. Ahí ya todo esto es lo que os decía antes, ¿no? Que a veces los problemas se solucionan no porque se solucionan, sino porque evolucionamos hacia un nivel de conciencia superior, que es lo que va a suceder con esta entrada de Júpiter y Saturno en Acuario, que nos va a hacer comprender que los supremacismos, los nacionalismos, todo esto no nos lleva a ningún sitio, es agua pasada de algún modo. Es decir, la prioridad en los próximos 200 años a nivel social no va a ser controlar, no va a ser poseer, va a ser
comprender, la comprensión, porque eso es el aire, la comprensión. Entonces, si vemos un poco, comparamos estos ciclos, este ciclo que vamos a vivir ahora de Júpiter-Saturno en Acuario, con la pasada conjunción Júpiter-Saturno que fue en Tauro, que es la última conjunción en aire, vemos esta conjunción que sucedió hace 20 años, en el 2000, con Júpiter-Saturno en el grado 24 de Tauro, trajo mucho crecimiento, de alguna manera nos hizo poner el foco en la estabilidad financiera, en la acumulación. Tauro, Júpiter-Saturno en Tauro es acumular bienes materiales. Vimos, por ejemplo, la crisis financiera, que fue una crisis ligada con el sector inmobiliario, que es, de nuevo, la posesión de tierra, la posesión de edificios, ¿no? La posesión de bienes raíces. Y vemos también el lado oscurísimo de esta conjunción Júpiter-Saturno en Tauro, que es el hiperconsumismo delirante. Ha sido la época en que realmente ha explotado el consumo estos últimos 20 años. Regalamos a nuestros hijos 20 regalos por Navidades, compramos artículos chinos, los famosos chinos, que van a durar 2 o 3 usos, como mucho. Yo recuerdo estar usando electrodomésticos que le habíamos regalado a mi madre, todavía mi hermano y yo, casi que 30 años más tarde. Hoy en día esos electrodomésticos los compras fabricados en China, te duran 2 usos, 3 usos, como mucho, ¿no? Esto es el lado oscurísimo de la conjunción Saturno-Júpiter en Tauro, el hiperconsumismo delirante, las cosas de usar y tirar, los viajes compulsivos, la contaminación galopante, ¿no? Aquí vemos. Y luego también hay un tema muy, muy interesante, ¿no? Que es el contraste con los ciclos Júpiter-Saturno en Leo. ¿Qué sucedía con los tránsitos Júpiter-Saturno en Leo? Pues que había un resurgir muy potente del autoritarismo, del imperialismo, del egotismo de los gobernantes, ¿no? Lo que se llaman en francés le roi soleil, el rey sol, ¿no? El Estado soy yo, esta actitud, ¿no? O sea, es decir, con las conjunciones Júpiter-Saturno en Leo, que había una inflación egoica brutal a nivel de el gobierno de las cosas, ¿no? Bien, otra cosa que os quería comentar sobre esta conjunción Júpiter-Saturno, que también tiene mucho que ver con Urano en Tauro, es la propiedad privada. Por supuesto que no os asustéis, no os voy a hacer ningún manifiesto comunista. La propiedad privada va a seguir existiendo, lógicamente, pero vamos a empezar a restringirla. Y eso se está viendo ya, es algo que ya está ahí, ¿no? Y se manifestó ya muy fuerte con la entrada de Urano en Tauro. Las segundas residencias, ¿para qué tener una segunda residencia? Si puedo ir puedo alquilar, puedo ir a uno de estos sitios internet donde puedo intercambiar mi casa con otras personas. Es decir, que a lo mejor sí que conservamos segundas residencias, pero las compartimos, por ejemplo. El vehículo, los automóviles, cada vez más la gente que vive en la ciudad empieza a prescindir de los automóviles. De manera que realmente la propiedad privada va a ir dejando de ser central en la economía. Lo vemos a nivel de nuestras computadoras, que cada vez estamos evolucionando cada vez más hacia el tablet o hacia laptops pequeños con poca memoria. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos todo en la red. ¿Para qué queremos tener una torre con 5 discos duros y todo esto? Es decir, cada vez vamos a ir delegando hacia el mundo de lo social, de lo global, muchas de las cosas que antes decíamos, no, esto lo quiero tener aquí, ¿no? Ahora cada vez nos da más igual todo eso, ¿no? Bien, y luego el tiempo, lo que os decía antes, el tiempo pasa de ser lineal, evolutivo, a ser cuántico.
Y esto es muy importante porque esta noción del tiempo cuántico, acuariano y uraniano, es la que nos explica profundamente esta sensación de incertidumbre, de ansiedad, porque el tiempo acuariano nos dice en cualquier momento puede aparecer algo que viene del futuro. Por eso Acuario es un signo futurista, por eso los grandes inventores, la gente muy inventiva, tienen Urano muy potente en su carta natal, porque de alguna manera, ¿en qué consiste ser inventivo? En ver el futuro, ver el futuro. De algún modo, tienen la capacidad de vivir el tiempo cuántico, de traer fragmentos del futuro hacia el presente, ¿de acuerdo? Esto va a empezar a abrirse, ahora no van a ser unos cuantos privilegiados por aquí o por allá, sino que va a empezar a manifestarse ya de forma global este tiempo cuántico, va a irrumpir cosas que no nos esperábamos en absoluto, ¡pam!, innovaciones técnicas, científicas, sociales, de todo tipo, de repente van a aparecer de la noche a la mañana, así, y van a cambiar totalmente la forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos, de comer. Va a cambiar todo, va a cambiar todo. Cómo comemos, qué comemos. Sería interesante ver este vídeo dentro de 20 años y ver exactamente cómo ha cambiado todo, cómo ha cambiado cómo vivimos, dónde vivimos, cómo construimos nuestras casas, qué tipo de proteína comemos. Yo creo que muy probablemente dentro de 20 años se sacrifiquen ya muy pocos animales para comer proteína. ¿De acuerdo? Entonces, la economía va a estar cada vez más basada en bienes intangibles. Lo que va a contar no es lo que tienes, sino lo que sabes. El viejo refrán muy de tierra de tanto tienes, tanto vales, se va a cambiar a tanto sabes, tanto vales. O tanto sabes comunicar, tanto sabes crear comunidades, tanto vales. Ese va a ser el gran valor en el futuro, no el dinero que tengas en tu cuenta bancaria, no las propiedades de casas, terrenos que tengas. Y también la emergencia de la economía verde, eso está claro. Yo creo que una de las primeras consecuencias de ese Urano en Tauro, cuadratura a Saturno y a Júpiter, es la emergencia de la economía verde. Hoy en día, esto es algo que yo ya comenté en el vídeo sobre Urano en Tauro, y hoy en día yo creo que ya es obvio, la Unión Europea va a dedicar el famoso Fondo de Reconstrucción casi que en su integridad a la economía verde. Estados Unidos va probablemente también realizar un gran esfuerzo, es decir, y China lo está realizando ya, de manera que la economía verde va a ser la economía central del futuro. Claro, todo esto va a generar unas enormes repercusiones para los grandes productores de petróleo. Está claro. ¿Por qué? Vamos a pasar, se me iba a pasar antes. Pues porque es cuestión de pocos años el que empecemos. Ya el COVID ha hecho bajar mucho la demanda de petróleo. Yo creo que va a seguir siendo baja porque la gente va a seguir viajando menos para ir al trabajo, viajes de negocios, viajes de placer. Pero yo creo que en el futuro esto se va a agravar todavía más con la entrada de energías verdes. ¿Y esto qué va a dar lugar? Pues va a dar lugar a una gran inestabilidad política en ciertos países. Y podemos vivir momentos de mucho peligro porque muchos de estos países son dictaduras o pseudodemocracias. Por ejemplo, Rusia. Rusia, tened en cuenta que el 60% de las exportaciones de Rusia, es decir, el 60% de la entrada de divisas de US dólar y de euros a Rusia es debido a la energía. Y una caída, como ya la están sintiendo, de hecho, desde hace años, en sus exportaciones de gas y de petróleo, va a ser muy difícil de digerir, ¿no? Entonces, ahí puede haber mucha inestabilidad política y son países que están armados hasta los dientes y siempre pueden sucumbir a la tentación pues, de declarar alguna guerra, invadir algún país para distraer a la opinión pública, ¿no?
Otra cosa de la que os quería hablar es de las nuevas élites, las nuevas élites. ¿Quiénes van a ser las nuevas élites? Es curioso, ¿no? Porque si veis la serie de Crown, ¿no? La Corona, que está ahora pasándose por ahí, veis que todo el mundo había estudiado en Oxford, en Eton, en Estados Unidos es de Ivy League, cada país tiene un poco sus centros de élite que producen fundamentalmente abogados, economistas, licenciados en ciencias políticas, este tipo de personas que luego son las élites hereditarias, son las oligarquías de cada país, ¿no? ¿Cuáles van a ser las élites en el mundo que viene, el mundo acuariano, en el mundo de las conjunciones Júpiter-Saturno en signos de aire? Pues van a ser sobre todo los científicos. Los científicos. La ciencia es el paradigma científico, el método de trabajo de los científicos es perfectamente acuariano. O sea que yo creo que vamos a ir hacia élites científicas. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? No lo sé, pero es diferente. Las élites ya no van a estudiar Derecho en Eton o en Harvard, van a estudiar física cuántica o ingeniería genética en algún sitio, no sé dónde. Bien. Más cosas. En la era de tierra, ¿qué es lo que era fundamental? ¿Qué movía el mundo? Pues lo movía la acumulación de recursos, Tauro, lo movía el trabajo, Virgo, y lo movía el poder, las instituciones, las organizaciones, las grandes corporaciones. Eso movía y mueve todavía el mundo. En el mundo que se abre ahora, el factor trabajo va a dejar de ser clave. Ya se está viendo, Va a dejar de ser clave. El sistema actual de repartición del trabajo entre personas que trabajan, que no trabajan, personas que estudian, personas que están jubiladas, va a desaparecer. No va a tener razón de ser. Va a haber un paro estructural muy elevado que de alguna manera se absorberá digamos que dará lugar a fenómenos que os explicaré más tarde con la cuadratura Saturno-Urano, pero fundamentalmente yo creo que habrá un estado en que la gente entra y sale del mundo del mercado de trabajo. La gente no se verá forzada a trabajar porque si no, no comen, porque probablemente existan subsidios de supervivencia, probablemente la construcción de casas sea infinitamente más barata de lo que es hoy en día, la vivienda. Habrá una caída enorme del sector residencial, de lo que es el sector inmobiliario, por una parte porque hay un exceso de oferta y por otra parte porque hay nuevas tecnologías que nos permiten construir mucho más barato. Entonces, toda esta división de trabajo, paro, jubilación, estudio, va a desaparecer. La gente va a estar estudiando siempre, va a estar intermitentemente entrando y saliendo del sector del trabajo y no se va a jubilar. La jubilación como tal ya no va a ser necesaria tampoco. ¿De acuerdo? Van a desaparecer todas las industrias pesadas, combustibles fósiles, maquinaria, industria pesada. Todo esto va a desaparecer o va a reducirse enormemente, todavía mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. La noción de centro va a ir desapareciendo también, va a haber, en vez de grandes hubs, grandes centros, va a haber muchos microcentros. Vamos a pasar a estructuras de red, es decir, las grandes ciudades, las macrourbes. Yo creo que en general las ciudades de más de 1 millón de habitantes van a verse declinar rápidamente. Vamos a ir a un modelo muy similar al alemán. En Alemania solo hay 2 grandes ciudades, ¿no? Frankfurt y Berlín. Berlín tampoco es tan grande. Y lo demás son ciudades medianas, pequeñas, con un sistema de comunicaciones muy eficaz, ¿no? Yo creo que vamos a ir hacia ese modelo de desarrollo. ¿Qué sector se va a ver muy afectado? El sector servicios.
La industria ya prácticamente nos la hemos cargado, es el sector servicios. Daos cuenta, el sector servicios es más de la mitad de la economía mundial. Bien, vamos terminando. Os hablaba antes de la urgencia del cambio. Hasta ahora hemos hablado mucho del cambio, de la necesidad del cambio climático, de la necesidad de ocuparse de los que no tienen hogar, de los ancianos, de todo este tipo de cosas. Ahora de repente vamos a darnos cuenta de que es urgente, de que no puede esperar más. Lo hemos visto con el COVID, ¿no? El desamparo en que se encuentran nuestros mayores en las residencias, que son mortuorios gigantescos, ¿no? El desamparo en el que se encuentran las personas sin hogar, los emigrantes, y, como telón de fondo, el cambio climático. Bien, con esta cuadratura vamos a cobrar la conciencia de la urgencia, de que tenemos que actuar ya. A nivel personal, porque hasta ahora se ha hablado mucho a nivel mundial, a nivel político, económico, pero a nivel personal. Bueno, a nivel personal, de alguna manera vamos a firmar un nuevo contrato social, pero que es un contrato personal con nosotros mismos. Vamos a establecer nuevas fronteras personales y vitales. Con las conjunciones Júpiter-Saturno en signos de tierra, nuestras antiguas fronteras eran de tierra, es decir, buscábamos seguridad material, fundamentalmente. Estatus, seguridad material, Tauro, estatus, Capricornio, un trabajo, Virgo. Pero este viejo contrato ya no tiene sentido. Vamos a buscar un nuevo equilibrio. Porque daos cuenta que en este viejo contrato nos decía a qué viajes, qué expansiones, qué comprensiones, qué conocimientos, qué sentidos renunciábamos, qué parte de Júpiter renunciábamos para poder realizar lo saturnal, la seguridad. Ahora, con estas conjunciones en aire, esta vieja búsqueda de seguridad material, de estatus, de acumulación, va a dar lugar a la necesidad de desarrollar una dimensión social, colectiva, abstracta, una visión del mundo compartida. La visión del mundo de Acuario no es la visión del mundo de Sagitario. La visión del mundo de Sagitario es la revelada por Dios o por el gurú o por quien sea, por una figura de autoridad en general, de autoridad moral. Pero es una visión que viene de arriba a abajo, la sagitariana. La acuariana es una visión compartida, una visión que hemos parido entre todos, que hemos creado entre todos, que hemos testeado, verificado entre todos, que hemos aprobado entre todos. Por eso tiene mucho que ver con el mundo de la ciencia. La ciencia se construye en base a que todo el mundo puede juzgar, intervenir, repensar, criticar, y de ahí viene la fortaleza de la ciencia, que se elabora de una manera abierta, crítica, sujeta a la inspección de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar es el desarrollo personal, pero a través de nuestra aportación a un colectivo. Vamos a ser importantes en tanto en cuanto podamos trabajar dentro de un colectivo. Y ahí las fronteras van a ser mucho más amplias, pues son fronteras de aire. Como dice el dicho americano, the sky is the limit, el cielo es el límite. Bien, ya no es el límite capricorniano de llegar a ser presidente, jefe de Estado, jefe, tal, no. Ahora, el límite va mucho más allá, es un límite aéreo, es el cielo realmente. También la relación entre colectivos va a ser muy diferente. Vamos a pasar de las relaciones verticales, de autoridad, a relaciones horizontales. La relación, por supuesto que va a haber
seguirá habiendo clases, seguirá habiendo colectivos, seguirá habiendo élites, no os digo lo contrario, pero la relación ya no será vertical y patriarcal, no estará basado en una autoridad paterna, capricorniana, ni basado en el capital taurino, ni basado en las relaciones laborales de Virgo, sino que va a ser horizontal, va a ser basada, digamos, en una relación entre pares, Géminis, una relación entre socios, Libra, o simplemente una relación horizontal, igualitaria y global, que es Acuario, ¿no? Por supuesto, como os he dicho antes, estos 20 años que tenemos por delante, va a haber unas enormes tensiones por la forma en que se inicia este ciclo, la cuadratura con Urano y con Marte. Va a haber tensiones destructivas, tensiones creativas, tensiones sobre todo muy fuertes del individuo que se va a sentir atacado por el colectivo, atacado por el sistema. Puede haber eventos muy radicales y de hecho yo pienso que veremos una primera capítulo de eventos radicales en torno al 21 de enero. Aquí hay una configuración absolutamente dinámica. Haré un vídeo ya para hablar de esto, ¿no? Entonces, también va a haber un lado, yo diría, censor. No penséis que no va a haber censura. Va a haber, igual que ha habido hasta ahora, censura. Pero va a ser una censura mucho más de identificación de actitudes antisociales. De algún modo, Saturno va a empeñarse en poner límites a la utilización salvajemente capitalista de las redes sociales. En las redes sociales actualmente todo es bueno mientras dé dinero, punto. Puedes estar difundiendo ideas absolutamente criminales, asesinas, falsas, que lleven a la gente a situaciones muy difíciles, que propaguen ideas absolutamente absurdas y peligrosísimas, pero mientras dé dinero se diseminan. Y yo pienso que ahí va a haber, con la entrada de Saturno y Júpiter en Acuario, va a haber ya un movimiento fuerte para empezar a limitar la utilización salvajemente capitalista de las redes y empezar a discriminar, ¿no? Bien, y ya terminamos quizás con una de las partes más importantes de este vídeo. Las que hayáis aguantado hasta aquí, tenéis mi felicitación más sincera, pero esta parte es muy importante porque os voy a hablar de la cuadratura Saturno-Urano, que es parte de la configuración general. Vamos a analizarla aquí, guardando en mente que esto forma parte de una configuración general, que no debemos de dejarnos llevar demasiado por lo analítico, ¿no? Bueno, la segunda cuadratura, os digo lo que os he dicho al principio del vídeo, que voy a sacar una serie de vídeos explicando en gran detalle el ciclo Saturno-Urano y en general todos los ciclos, de manera que todo esto lo podéis ver allí también reflejado, solo que aquí os voy a dar más claves como más concretas, ¿no? Realmente, cuando es la cuadratura de cierre, el planeta más rápido es el que de algún modo tiene el papel dominante en la relación entre ellos. Es decir, en la cuadratura de apertura era Urano. Y por ejemplo, la cuadratura de apertura, Saturno-Urano, ¿qué cosas sucedían? Pues por ejemplo, la creación del euro. Es decir, algo que en aquel momento se concebía como una auténtica locura, pero se hizo. En la apertura es Urano el que tiene las riendas. Dice, vamos a hacer locuras, porque eso es lo que hace Urano. Es decir, vamos a ser visionarios, vamos a traer una idea del futuro, la vamos a traer aquí. Bien, ahora se va a dar la misma cuadratura, pero en signos intercambiados y de cierre. En la cuadratura de apertura, Urano estaba en Acuario, Saturno estaba en Tauro. Ahora están al revés, ahora está Saturno en Acuario, Urano en Tauro. Y es de cierre, es decir, que es Saturno el que tiene la voz cantante. Entonces, ¿qué significa? Pues significa de algún modo el proceso de absorción del caos por el orden. Aquí Saturno dice, muy bien, acepto todas estas ideas geniales que has traído, Urano, acepto el euro, acepto muchísimas otras cosas más, pero ahora las vamos a de verdad
integrar en el sistema. De alguna manera es el triunfo del sistema sobre el genio antisistema, que es Urano, que dice, vengo a romper el sistema, a hacer esto, lo otro y tal. Y Saturno dice, espera que me toque a mí y verás, ¿no? Y Saturno lo que hace es, le deja hacer para luego decir, realmente se apropia de lo que hizo Urano. Saturno dice, bueno, pues ahora todo esto va a ser saturnal. Lo voy a dejar ya fijo para siempre, lo va a cristalizar, que es lo que hace Urano. Entonces, es de alguna manera el sistema devora, que es Saturno devora a sus hijos, aquí Saturno va a devorar a Urano, devora a la revolución uraniana mediante su integración. Una vieja historia, todos la hemos oído, ¿no? Todas las revoluciones acaban siendo devoradas por el sistema. Pues es esto, es la cuadratura de cierre. Es decir, ¿qué va a suceder? Pues que muchas ideas que parecían locas y que hemos ido adoptando poco a poco, por ejemplo, ideas que se veían como experimentos sociales hasta hace poco, como locuras revolucionarias, como por ejemplo el ingreso mínimo vital. Yo recuerdo hace 3, 4 años hacían los finlandeses experimentos, los canadienses, con 1.000, 2.000 personas y tal, y decían, no, esto no funciona, todo esto, ¿no? Se consideraban ideas prácticamente filocomunistas, todo esto, ¿no? Y hoy en día lo vemos que está siendo aprobado incluso por los partidos de la derecha. Es decir, el sistema, sobre todo conforme vayamos avanzando este año 2021, 2022, que nos demos cuenta que gran parte del desempleo que se ha producido con el COVID va a ser estructural, no se va a recuperar. Todo esto va a empezar a formar parte del sistema. Cosas como la asistencia sanitaria universal, el famoso Obamacare en Estados Unidos, que también se consideraba una excentricidad. Recordemos que Obama tiene Sol conjunto con Urano. Entonces, todas estas excentricidades de repente pasan a ser cosas absolutamente normales. El sistema las va devorando. Pues esto es lo que va a suceder con esta cuadratura, que muchas cosas que parecían locuras, el euro que está todavía, que es inestable y tal, pues se le darán herramientas para que sea estable, para que sea realmente una moneda común. ¿Qué se le dará? Claro, se le dará pues una política fiscal común, una serie de políticas que no se le dieron en su momento porque serían demasiado restrictivas, pero ahí está Saturno. Saturno lo que va a hacer es cortar aquellas cosas que impiden a lo revolucionario fijarse, lo revolucionario convertirse en sistema. Entonces, pero también vamos a vivir a periodos de ajustes muy duros. Daos cuenta que Saturno es eso, es los ajustes. Para ver a nivel, hablo mucho de Europa porque la conjunción Saturno-Urano tiene mucho que ver con la construcción europea. El ciclo Saturno-Urano está muy relacionado con la construcción europea, pero es aplicable a todo el mundo, por supuesto. Es decir, va a haber muchos ajustes muy duros a nivel económico. Con esta cuadratura va a haber sectores enteros que de alguna manera Saturno diga, esto no es viable, hay que dejarlo caer. Lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con las ayudas que se dan a empresas, hay muchas, lo que se llaman empresas zombies, empresas a las que se está dando dinero, pero se sabe que no son viables. Pues todo esto, el año que viene y parte del 2022, va a haber un corte fenomenal de financiación a muchas empresas que no son viables y sectores enteros de la economía vamos a dejarlos fuera. Bien, pero fundamentalmente a un nivel personal lo que esta cuadratura nos habla es de una interiorización profunda de los cambios, una aceptación de que la realidad ha cambiado profundamente. Esto es lo que nos va a decir a todos y cada uno de nosotros, nos va a decir, mira muchacho, el mundo ha cambiado radicalmente, tú no te has dado cuenta, pero ha cambiado radicalmente y ahora estos cambios forman parte del sistema. Han venido para quedarse, se van a quedar para siempre. Cambios como estos que os he explicado antes, de que puede haber un desempleo estructural del 30%, que vamos a viajar mucho menos, sobre todo por negocios, de que
se nos va a animar a teletrabajar cada vez más, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, ya a nivel más predictivo, pues fijaos, es algo de que ya os comenté, ya para terminar este larguísimo vídeo, que cuando entró Saturno en abril del 2020 en Acuario, sabéis que entró unas semanas, hizo una cuadratura con Urano, y fue justo en aquellas semanas cuando China lanzó una cibermoneda. Americanos y europeos tomaron buena nota de aquello y están preparando la respuesta a todo esto. Es decir, que, claro, de nuevo, Urano en Tauro es la representación de los sistemas de valor, entre otras cosas, las cibermonedas. Es algo que vamos a ver el año que viene. Lo vamos a ver el año que viene y lo vamos a ver sobre todo fechas muy concretas con las 3 cuadraturas que os he dicho antes. Pero las tengo por aquí, no, pero bueno, es igual, le iremos viendo a lo largo del año, porque sí, las 3 cuadraturas, que se dará la primera, os digo esto, pues serán puntos claves, igual que ha sido la conjunción Júpiter-Plutón y la conjunción Saturno-Plutón este año, momentos muy claves en la expansión del COVID. Pues fijaos, la primera cuadratura será el 18 de febrero a 7 grados de Acuario, con los 2 directos, Saturno y Urano. La segunda, el 16 de junio, a 13 grados de Acuario, con Saturno retrógrado. Y la tercera y última, el 24 de diciembre del 2021. Y luego, en octubre del 2022, una cuasi cuadratura de menos de 1 grado de holgura en octubre del 22, porque va a estar todo el año 22 Saturno y Urano todavía en cuadratura. Es decir, que todo este proceso larguísimo de darnos cuenta de que ciertos cambios han venido para quedarse, va a durar hasta finales del año 22, ¿no? Entonces, a nivel geopolítico también, como os he dicho, tiene mucho que ver con la construcción europea. Daos cuenta que va a suceder la salida del Reino Unido con esta cuadratura y vemos que empeoran mucho las relaciones entre países con regímenes dudosamente democráticos, como Hungría y Polonia, con la Unión Europea, y la Unión Europea está empezando ya a mostrar sus dientes, como los ha mostrado con el Reino Unido, con estos países. Es decir, que no me extrañaría que haya recortes también en la Unión Europea de países, quizás no como el Reino Unido, dejarlo totalmente fuera, pero sí de dejarlos fuera del círculo íntimo, digamos, el círculo interior, privado de la Unión Europea, y dejando ciertas naciones con comportamientos difícilmente homologables y las dejando fuera, ¿no? Es decir, resumiendo, va a ser un año donde vamos a empezar a vivir la emergencia de un sentimiento de humanidad, de colectivo, y donde vamos a empezar a darnos cuenta que vivimos en un mundo nuevo, un mundo que ya estaba ahí pero que no queríamos ver, y ahora vamos a empezar a darnos cuenta de que tenemos que aceptarlo, tenemos que interiorizarlo. Bueno, pues siento haber hecho de nuevo un vídeo, esta vez sí larguísimo, pero es que había muchas cosas de las que hablar, que iremos desarrollando más en detalle a lo largo del año. Un abrazo a todas y a todos.